Muy buenas noches para todos. Un saludo muy especial. Vamos a arrancar nuestra clase de gestión documental con nuestro experto Miguel Andrés Córdoba. Listo, gracias Miguel. Muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Espero que hayan tenido o hayan estado con una semana muy productiva. Quisiera preguntarles, bueno, vamos a recordar un poquito porque me gusta recordar conceptos primero para después ya entrar en otros temas que necesitamos que ustedes contextualicen. ¿Recuerdan ustedes el ciclo vital del documento? Por favor, ¿alguien me recuerda? Muy importante que repasemos los conceptos, como está haciendo Miguel, para que nos quede lo más claro posible y podamos hacer el ejercicio. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo me le ha ido? Profe, si mal no estoy, el ciclo vital consiste en la planeación, producción documental, recepción de documentos, archivos administrativos, archivos de gestión, archivo central y archivo histórico. Correcto, muy bueno, Javier. Te faltó solamente un hito que es conservación total o eliminación. Ah, bien, profe. Pero excelente, muy buena participación. Bueno, eso está muy Profe, bien. disculpe, usted me podría hacer un favor. Lo que pasa es que yo estaba, digamos, echando la repasadita y usted Sí, habló sobre un término que era algo cruzado, una cuestión cruzada, algo así. ya. Estamos hablando de referencia cruzada. Eso, referencia cruzada. Usted me puede hacer favor y explicarme en qué es lo que consiste eso, profe. Claro que sí, con mucho gusto. Referencia cruzada es un formato que es diseñado por las políticas de cualquier entidad. Puede diseñar en algunas, la fiscalía se llama referencia cruzada, pero en la policía le llamamos testigo documental, ¿ya? Pero por lo general el término archivístico se llama referencia cruzada. Hace referencia a un formato que se coloca en la carpeta con una descripción para reemplazar un documento electrónico. Ustedes saben que los documentos electrónicos son todos aquellos que elaboramos mediante un dispositivo electrónico, como el correo electrónico, ¿no es cierto? O algún aplicativo que tenga una base de datos. Las entidades a veces utilizan varios aplicativos que tienen una funcionalidad, pero guardan cierta información. Entonces, esos documentos, como nacen electrónicos y van a quedar guardados en esos dispositivos, no se pueden imprimir porque por eso se llaman documentos electrónicos, porque si tú los imprimes, pues pierde la originalidad del documento. Ya tiene una vulnerabilidad y esa vulnerabilidad pues ya el documento deja de ser original. Entonces ese formato es para describir ahí que ese correo electrónico o ese documento electrónico se encuentra en la base de datos tal, del año tal, o sea, va a reemplazar el documento electrónico en la carpeta física. Entonces cuando el auditor de calidad o el de Contraloría o el que diga, ah, mire, pero es que aquí hay un documento, una referencia cruzada, entonces le va a decir a usted, ábrame el correo, a ver si dentro de ese correo en la carpeta tal está la notificación de tal contrato o está la actividad hecha y se encuentra el documento electrónico en la carpeta que está descrita en la referencia cruzada. ¿Listo? Bueno, profe, entonces, o sea, quiere decir esto que, por ejemplo, yo a veces estaba haciendo un informe de investigador de campo. Sí. Y a veces no se lo puedo entregar de manera física al fiscal o al investigador gerente de caso. Sí. Entonces yo se lo envío por correo electrónico y ahí en el correo electrónico pues me aparece en la bandeja, pues aparecen los recibidos y aparecen los correos enviados. Sí. Entonces lo que uno hace entonces es llenar un formato, lo que usted dice. Entonces, o sea, cuando uno va a llenar las carpetas, esas carpetas que pues tienen que llevar su folio, lo que hace es reemplazarse ese folio por un formato. Eso es lo que usted está... Claro, la acción que tú haces es que tú digitalizas la información. Ojo, digitalizar las características de un documento digital son muy diferentes a un documento electrónico, ¿listo? Entonces tú
tú haces un expediente híbrido. ¿A qué me refiero? Tú tienes tu investigación física, tu informe físico y necesitas enviarlo a otra parte, lo digitalizas, lo conviertes digital, ¿no es cierto? En Sí. PDF. Lo anexas al correo y lo envías. Cuando tú lo anexas al correo, tú lo anexas, pero escribes un texto donde diga señor fiscal o señor tal, de manera atenta, remite informe criminal o informe, bueno, a lo que te estés refiriendo, y lo envías. Ese correo electrónico, tú armas una carpeta en tu correo, dentro de tu correo electrónico de enviados y lo nombras como enlazándolo con el informe que estás haciendo. No sé, ¿el informe cómo se llama? ¿Me decías? Perdón. Javier, ¿me escuchas? No, un informe de investigador de campo, un informe de Eso, investigador bueno. de campo. Listo. Entonces, ese informe de investigador de campo, entonces ya tú cumples con el envío y ese correo electrónico lo guardas en una carpeta del correo electrónico que sean enviados y lo nombras por mes o por fecha, como quieras nombrar la carpetita y vas guardando esos acuses recibidos y esos enviados. Y en el formato de referencia cruzada, que es el que va ya en la documentación física que tienes tú, que es la que vas a archivar en tu carpeta, lo que haces es anexar atrás esa referencia cruzada diciendo de que mediante correo número tal, de fecha tal, fue enviado el informe de campo, el informe investigativo de campo, refiriéndose a tal asunto. O sea, tú colocas unas palabras cortas ahí de qué se refiere el informe, a qué se refiere, y abajo le das que va a quedar, que el documento que el correo electrónico que se envió va a quedar guardado en la carpeta de enviados del correo, de la dirección del correo número, nombre tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando te pasen auditoría o algo, si hiciste la verdad, van a ver esa referencia cruzada y entonces le va a decir, bueno, entonces abra su correo electrónico o abra el correo electrónico de la dependencia, busquemos la carpeta que usted ha nombrado enviados y ahí tiene que estar el correo por el cual enviaste el informe. Ya. Profe, bueno, muchísimas gracias porque, bueno, de todas maneras, ahorita hace unos meses hicieron una auditoría donde estaban revisando la información del archivo de gestión. Ajá. Pero bueno, no tenía conocimiento de ese formato de referencia cruzada, entonces por eso me llamó la atención y le hice la pregunta. Entonces, pues ya uno tiene por lo menos un argumento para uno, por lo menos, poderse defender en algún caso en el que uno haya enviado un correo electrónico, pues y uno pues recurre a ese formato de referencia de dónde lo, por ejemplo, la fiscalía tendría que tener ese formato de referencia cruzada o eso uno lo redacta en una hojita. No, la fiscalía debe tener un formato diseñado por calidad, por la oficina de calidad de la alcaldía, deben tener un formato de ese tipo estandarizado. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que dentro de los expedientes a veces tienen CDs o memorias USB o fotografías o otro tipo de soporte diferente al papel, y acuérdense que nosotros en las carpetas no podemos guardar ni USBs ni CDs, tenemos que darle otro tipo de conservación. Por ejemplo, los CDs se guardan en unas cajas de carbono y se da una rotulación diferente. Y lo que se coloca en el expediente es la referencia cruzada diciendo de que ese CD o ese video o esas pruebas de audio están archivadas en otro lugar que se encuentra con otro medio de conservación, porque no la norma archivística dice que en las carpetas de documentos físicos solamente se guarda lo que tiene que ver con soporte papel. ¿Listo? Profe, muchísimas gracias, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto. Soleide quiere participar. Buenas noches, profe. Para eso no es la cadena de custodia para guardar precisamente el contenido de los CDs, pues de lo que haya aparte de hoja, pues lo que haya en USB, todos esos elementos materiales no deberían estar en cadena de custodia.
Sí, o sea, hay un formato que tiene establecido la Fiscalía para cadena de custodia. Pero una cosa es cadena de custodia, que es el procedimiento judicial como tal, que son formatos que hacen parte de la investigación como tal, de la actividad investigativa, y otra cosa es la parte archivística, ¿ya? Es muy diferente la parte archivística a soportar el archivo. ¿Por qué? Tú lo puedes tener en cadena de custodia, pero el archivo general dice que ese tipo de información se tiene que conservar en ciertas, debe tener ciertas características de conservación. Por ejemplo, si tú buscas los CDs, para guardar CDs, tiene que ser unas cajas son polímetro, de carbono, es una cajita especial para guardar CDs para evitar que la información se dañe o le caiga hongos al CD, porque a los CD les cae hongos y se daña la visualidad de esos videos o eso. Lo mismo puede pasar en las USB. Con la humedad, puede ser que la humedad dañe esos dispositivos electrónicos, se oxide o le caiga, haya humedad en el lugar donde se está guardando, no se tengan las unidades de conservación para guardar ese tipo de soportes documentales o de archivos, y entonces puede generar un daño, y a la hora de que tengan que usarse para demostrar la prueba, no ya la información se haya dañado por X y Y motivo. Entonces, una cosa es la cadena de custodia y otra cosa, la cadena de custodia es para proteger, y creo que es para que solamente tengan acceso las personas que están en esa investigación o que llevan ese caso. Creo que es así, no sé derecho. Pero lo archivístico, da un momentico. Ahí en cadena de custodia, Sol Lady, tú te vas a ir al manual de cadena de custodia, por acá incluso, página 42 en adelante, donde están los esquemas de recolección y embalaje, y ahí vas a encontrar la preservación en cadena de custodia, ¿no? No en gestión documental, sino en cadena de custodia, en la página 51. Dispositivos de almacenamiento digital, computadores USB, discos duros, entre otros. Ahí te va a decir que en caso de requerir memoria volátil, bueno, ahí se hace la preservación de la memoria volátil. Hacer fijación fotográfica de las pantallas cuando son computadores, desconectar el equipo directamente de la fuente de alimentación de corriente y si se trata de un portátil, quitar la batería. Evite que la evidencia digital se exponga a caídas, golpes, vibraciones, exposiciones a ondas electromagnéticas, altas temperaturas, entre otros. No colocar rótulos adhesivos directos, no utilizar marcadores y evite el uso de grapas. Es muy básico, pero tú vas a ir a mirar la página siguiente y te dice todos los elementos tales como adaptadores, cables, batería, conocimiento para extraer el disco duro. Aquí es utilizar bolsa antiestática, bolsa tipo burbuja plástica, cajas de cartón o plásticas. ¿Listo? Esa es la manera de preservación por cadena de custodia. Gracias. ¿Listo? Bolsa antiestática y bolsa tipo burbuja para preservar de los campos electromagnéticos. Nosotros acá, incluso en el diplomado en cadena de custodia, están los videos de cómo se embalan elementos o evidencia digital. Se explica que bolsa antiestática y bolsa tipo burbuja para evitar de golpes, daños por golpe o caída. Bueno. Sí, señor, muchas gracias. Ahora, en gestión documental es diferente. Lo que nos dice Miguel es el proceso ya con gestión documental. Es decir, cuando en el proceso de documentos, le pongo un ejemplo. Solicitan una información y para eso aportan el DVD para recibir esa información. Eso no es cadena de custodia, eso es un proceso de gestión documental, ¿cierto, Miguel? Sí, señor. Eso es una prueba documental que está en un soporte electrónico, ¿no es cierto? Están en otro tipo de soporte. Entonces, esos tipos de soportes, voy aquí a mostrarles. Esos tipos de soportes se guardan en unos medios de conservación diferentes, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que intentar es tratar de buscar, hay unos soportes muy claros, que se refieren a
a unos materiales, por ejemplo, que tienen que ver con la preservación de ese tipo de información. Aquí en internet estoy mirando, lo busqué para enseñarles, es un armario archivador con pintura inífuga. Miren, este es un tipo de armario tipo caja fuerte, porque esas pruebas, pues me imagino que son muy delicadas, y ese es el tipo para guardar CDs, miren, para guardar DVDs. Dentro de ese armario hay unas cajas de polígrafo, polígrafo, algo así, es un material Polímero. Que evita que le caigan hongos a ese CD, porque a los CDs también les caigan hongos, les da las mismas enfermedades de los archivos físicos y se pierde la información. Entonces, aquí es donde se utiliza la referencia cruzada, que es la que yo le estoy diciendo al compañero Javier, que en vez de guardar estos CDs, porque muchas de las personas cogen el CD, lo envuelven en una hoja tamaño oficio, lo grapan y lo anexan atrás del documento y lo meten en la carpeta. Eso es una mala acción para archivar un tipo de soporte. Y ahí hay que colocar en la referencia cruzada, describir dónde va a guardarse ese CD, que se va a guardar en ese tipo de armario archivador, ¿no sé? Que tiene unas características de pintura unífuga, ¿no es cierto? De grado 1, con el fin de que evitar que le caigan hongos, que se dañe la información, ¿no es cierto? Que tenga una serie de características de nivel de seguridad con el fin de que esa información se pierda. Entonces, a eso es que voy con el procedimiento archivístico que nos permite a nosotros, obviamente, hacer ese tipo pues de tener aspectos en cuenta donde nosotros podemos encontrar ese archivo que se ha guardado en otro lado, ¿no es cierto? Entonces, esas características hay que tenerlas en cuenta porque lo que no se permite es doblar, hacer la mala práctica de meter eso en un sobre tamaño carta, en hojas, envolverlo con cinta y lo ponen en la parte de atrás. Eso no se debe hacer. Se debe utilizar lo que tenemos hoy en mente o lo que se utiliza archivísticamente, es lo que tiene que ver con referencia cruzada. Bueno, entonces aclarar que una cosa es el procedimiento de cadena de custodia y otra cosa es el procedimiento de gestión documental. Sin embargo, hay un punto de encuentro donde yo me imagino que en los almacenes de evidencia, como parte de los almacenes de evidencia tienen dos zonas, ¿no? La zona de recibo y la zona de los racks, que le llaman, que es donde está como tal la zona de almacenamiento. Ahí ellos deben tener a manera interna, en ese espacio de almacenamiento, cuando sean medios magnéticos o electromagnéticos o CDs en este caso, pues algún tipo de espacio adecuado para esto. Voy a hacer la pregunta de pronto a alguien que trabaja en almacén de evidencias para ver si lo obtienen o no, o si simplemente lo colocan en las cajas que tienen en los estantes, en los palets, pues para saber. Lo ideal es que lógicamente debe tener, si les pongo un ejemplo muy sencillo. En el estallido social del año 2021 hubo una toma, entre comillas, de los manifestantes a la URI de la ciudad de Popayán. Se metieron, se llevaron armas de fuego. Bueno, eso de que tenían el almacén transitorio de la policía y ahí funcionaba el almacén de evidencias también. Entonces, y eso quemaron todo eso, ¿no? Supondría yo que para preservar esa evidencia debe haber algún tipo de armarios, como dice Miguel Andrés, tipo ignífugos, que eviten precisamente que se haya dañado esa evidencia tipo digital que se encontraba allí. Eso es supremamente importante. Entonces, preservación por cadena de custodia de una manera y ya en las bodegas para almacenamiento como tal, no el investigador, sino el almacenamiento que hacen los de almacenes de evidencia, ahí debe haber medidas como las que nos manifiesta Miguel Andrés para evitar que a las evidencias cualquier tipo de daños que pueden pasarle como hongos o demás. Bueno, voy a hablar de un tema de los instrumentos archivísticos porque es necesario que ustedes sepan en la parte de gestión documental cuáles son los instrumentos archivísticos que por ley y por obligación las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Archivos, o sea, las entidades de Estado,
están obligadas a cumplir con los instrumentos archivísticos y están obligados a elaborar sus instrumentos archivísticos, ¿no es cierto? Eso, acuérdense que el Archivo General de la Nación, por ejemplo, por ahí me enteré hoy, el Archivo General de la Nación va a pasar revista a algunas entidades en el Cauca, de si están aplicando lo que tiene que ver con la gestión documental, y están aplicando la ley, y si han creado sus aspectos que tienen que ver con los instrumentos archivísticos. Y ya pasaron revista en uno de los municipios de Timbío, Cauca. Timbío, Cauca había contratado para que elaboraran las tablas de retención documental. Igual la persona que las elaboró no fueron aprobadas. Y no fueron aprobadas, pero no por el profesional que las elaboró, simplemente porque la misma administración municipal incumplió con el suministro de una información y las tablas quedaron incompletas y el contrato, la parte de contratación se acabó y obviamente el profesional dejó sus soportes indicando de que hubo una información que no se le suministró para poder terminar con el proyecto de tablas de retención documental. Entonces, abrieron una investigación disciplinaria. Abrieron una investigación disciplinaria porque no tienen programa de gestión documental. Acuérdense, primer instrumento archivístico, programa de gestión documental que hace referencia al PGD, ¿no es cierto? Luego la otra, segundo herramienta archivística o instrumento archivístico es el banco terminológico de series y subseries. Banco terminológico de series y subseries es otra herramienta archivística. Luego sigue tablas de acceso. Las tablas de acceso es otro instrumento archivístico. Más adelante vamos a hablar de eso. El otro instrumento archivístico son el mapa de procesos y procedimientos. Mapa de procesos y procedimientos. Luego sigue las tablas de retención documental, tablas TRD, tablas de retención documental. Luego sigue las tablas de valoración documental, TVD, tablas de valoración documental, ¿no es cierto? Los cuadros de clasificación documental, CCD, cuando ustedes escuchen la sigla CCD, son cuadros de clasificación documental, que es otro instrumento archivístico que se desarrolla antes de hacer tablas de retención documental, ¿no es cierto? Para nosotros llegar a hacer tablas de retención documental, primero tenemos que hacer cuadros de clasificación documental. Luego sigue el otro instrumento archivístico que es aquí tabla, y hay un instrumento que no lo llaman instrumento directamente, pero yo me atrevo a decirlo porque es los que nos habla sobre la información clasificada y reservada, que es el índice de información clasificada y reservada. Estos son los instrumentos archivísticos que tiene que tener una entidad para cumplir con la ley 594. Entonces, acuérdense, muy bien, PGD, Programa de Gestión Documental, ¿no es cierto? Luego sigue el BANTER. El BANTER es Banco Terminológico de Series y Subseries. Luego sigue las tablas de acceso, que es otro instrumento para que las tablas de acceso se publican en la web para que la gente se dé cuenta más o menos a dónde o cómo puede solicitar información y si esa información es accesible o no es accesible, o es privado o reservada. ¿Tablas de acceso así nomás se llaman? Tablas de acceso, ¿ah? Luego sigue tablas de retención documental. Después de tablas de retención documental, perdón, antes de las tablas de retención documental, el CCD, cuadros de clasificación, luego tablas de retención documental, luego tablas de valoración documental, y luego el índice de información clasificada y reservada y el mapa de procesos. Son instrumentos archivísticos que nosotros los profesionales elaboramos. Lo que yo le decía, elaborar tablas de retención documental es
es algo, ¿qué les digo? Algo que tiene su trabajo, porque hacer tablas de retención documental no es fácil, eso lo vengo diciendo, pero pues no es que nadie no las pueda hacer. Cualquier persona obviamente las puede hacer si le pone un poco de cuidado a cómo se hace, pero pues para hacer tablas, para presentar tablas de retención documental, por ejemplo, lo que es Fiscalía, lo que es Policía Nacional, lo que es Ejército Nacional, lo que es Procuraduría Nacional, Registraduría Nacional y todas las entidades de orden nacional, recuerdan que hablamos de las entidades de orden nacional, tienen que sustentar las tablas ante el Archivo General de la Nación para que sean convalidadas, o sea, sean aprobadas. Si el Archivo General de la Nación dice no, esas tablas de retención documental no cumplen con las directrices que dice el Archivo General de la Nación, o sea, no cumple con las directrices y el paso a paso para elaborar, no las aprueban y no las convalidan. Y al no convalidarse, no se pueden aplicar en ninguna entidad. ¿Ya? No sé, hasta que el archivo no convalide, no dé el certificado de convalidación, y luego del certificado de convalidación, tienen que, las series y las subseries se escriben a un RUT. ¿El RUT qué es? El RUT es un certificado que da el Archivo General de la Nación, que todas esas series y subseries están aprobadas para que las entidades o la entidad que presentó sus tablas clasifique la información de acuerdo a ese proyecto de tablas de retención documental. Listo, Entonces, Miguel Andrés, por ahí, qué pena te interrumpo, va a participar, sino que quería dejar pasar un poco de tema para las participaciones. Eugenia y después Laura Valentina. Ok, pregunta, por favor. Buenas noches, muchas gracias. La pregunta que tengo es en relación a lo que comentó usted ahorita del formato de referencia cruzada. Mi pregunta es la siguiente. Esos documentos o esa información como CD o USB pueden estar en el archivo de gestión que se tiene por 2 años y que es para consulta, y cuando se organiza para el archivo central es donde ya se deja la anotación en la referencia cruzada, que quedan conservados en otro lugar, o desde que esté en el archivo de gestión debe estar en otro lugar. Desde que esté en el archivo de gestión se tienen que guardar en unas unidades de conservación diferentes a la carpeta, no pueden estar en la misma carpeta. Tienen que estar ahí en el archivo de gestión porque el CD o el DVD o la memoria hacen parte de ese trámite, de esa carpeta o ese documento, hacen parte. Entonces, lo que uno no hace es colocarlos en la carpeta, porque cuando tú los doblas en un sobre manila o los forras con cinta y con papel tamaño oficio, que a eso lo envuelven, le hacen un embalaje ahí todo raro, pues resulta de que el papel, tú sabes que en el archivo de gestión, pues hay entidades que tienen bastante cúmulo de información, y cuando hay harto cúmulo de información, el papel tiende a deteriorarse. Y tú, estando tú no lo ves, pero el documento de papel empieza como a botar una virusa muy pequeña, muy mínima. Y también el polvo que hay en el medio que uno trabaja, le puede caer hongos a esos dispositivos, ese polvo, ese tipo de cosas, y dañan la información. Entonces, por eso se recomienda que se utilice unidades de conservación, que el archivo nos da las características para guardar ese tipo de información, y de una vez diligenciar el testigo documental o referencia cruzada para decir que ese tipo documental, lo llamo como tipo documental porque una USB pues hace parte del expediente, o sea, es como un tipo documental más de esa carpeta, que por ser dispositivo electrónico se va a guardar en otra unidad de conservación con las características para evitar su deterioro o su pérdida de información. Muchas gracias. Con mucho gusto. Otra pregunta, ¿quién más tiene? Sí, Laura. señor. Buenas noches.
Qué pena, lo que pasa es que creo que le dijiste muy rápido los elementos y no sé si alcancé a anotar todos, no sé si es posible que me los puedas volver a repetir. Ah, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, hablábamos de instrumentos archivísticos. Sin estos instrumentos archivísticos, la gestión documental no funciona en una entidad, no va a funcionar. Quédanos así. Primer instrumento archivístico, el PGD. PGD, Programa de Gestión Documental. ¿Y de qué se trata el programa de gestión documental? De todas las políticas y directrices que tiene en cuenta una entidad para desarrollar su gestión documental, para crear unas políticas de organización, unas políticas de distribución de información, unas políticas de planeación para organizar la información, unas políticas de organización de archivos de gestión, unas políticas de manejo de ventanilla única, lo que llamamos radicación, y unas políticas de eliminación y conservación y almacenamiento de la información y seguridad de información, ¿no es cierto? Y ahí se tienen, en ese programa de gestión documental se tiene una fase, se tiene eh, la planeación, eh, la justificación, bueno, una serie de cosas que lleva ese programa de gestión documental para así luego plasmar las políticas que tienen que ver con toda la organización de información. Ese es el programa, se llama Programa de Gestión Documental, ¿no es cierto? Luego hablaba el banco terminológico de series y subseries. El banco terminológico de series y subseries hace referencia a toda la producción documental de toda una entidad, ¿no es cierto? Entonces, como yo les hablaba a ustedes, había una serie que se llama Actas, pero Actas es una serie documental, pero de esa serie documental se derivan unas subseries. ¿Y cuál sería? Actas de entrega, actas de reunión de trabajo, actas de incautación, actas de entrega de proceso, actas de decomiso, bueno, todo ese tipo de actas que habrán varias clases de actas. Y ahí es donde entra el sistema integrado del MIPG y entra calidad a diseñar formatos para cada serie. Por ejemplo, voy a decirle, debe haber un formato para hacer actas de reunión, debe haber un formato para actas de incautación, debe haber un formato para hacer una entrega de un elemento o algo. Entonces los formatos van cambiando porque el asunto y la necesidad lo obligan. No puede ser un acta de reunión igual a un acta de incautación. Debe ser unos ítems y otras cosas, una estructura diferente. Entonces, ahí es donde entra el sistema integrado de gestión, lo que hablábamos del MIPG y lo que hablábamos de calidad, que está dentro del sistema integrado, de los sistemas integrados. Intentan a diseñar esos formatos para que obviamente haya un buen entendimiento y haya una buena estructura de producción documental. Y las series vayan amarradas con los formatos que obviamente están establecidos en calidad. Entonces, miren que el banco terminológico es todos los documentos que se generan en una entidad, incluyendo los electrónicos, incluyendo los digitales, ¿no es cierto? Entonces, ahí el Archivo General de la Nación, hazme un favor, Tocayo, métete a la página del Archivo General de la Nación. No, colócale en Google Banco Terminológico de series y subseries del Archivo General de la Nación. Correcto. Ese es el banco terminológico, miren. Entonces, miren que aquí el banco terminológico está con todo el abecedario. Entonces, si yo voy, miren que vamos a hablar de un sector, por ejemplo, aquí están la mayoría de instituciones, ¿no? Asociaciones educativas, municipales, sector de educación, sector de salud, vivienda, territorio. Vamos a hablar de algo, a ver, empresas de servicio público, no, gobernaciones, bueno, porque voy a darle aquí a gobernaciones. Miren que las gobernaciones, los documentos que son misionales, están en la Secretaría de Educación y Secretaría de Salud, y esas Secretarías de Salud se derivan de calidad educativa. Ustedes le dan ahí calidad educativa y ahí están las series, miren. ¿Sí ven? Y hay una serie que se llama planes. Si usted le da planes ahí,
le da planes de mejoramiento de calidad educativa y planes de territoriales de información de docente. Le dan clic ahí, en esta subserie, e inmediatamente, espérenme a ver, no me muestra, no me deja, y aquí tampoco, bueno, aquí sí me deja. Miren, arriba sí vieron la ventana que se desplegó, ¿no? Entonces, mire, agrupación, gobernación, Secretaría de Educación de las gobernaciones, calidad educativa, serie, planes, subserie, planes territoriales de información de docente, área de identificación, planes territoriales de información de docente. Entonces, ustedes bajan la estructura. Entonces, ahí dice un alcance del contenido. Los tipos documentales que tiene esa subserie. Dice Plan Territorial de Información Docente, programas de información de docente, conceptos de evaluación, de validación de prórrogas y informes de seguimiento e implementación de los programas. Todos estos tipos documentales agrupan la subserie que se llama Planes Territoriales de Información de Docente. ¿No es cierto? Agrupan todos los tipos de documentales. Entonces, área de valoración, mire, tiempos de retención documental. El Archivo General dice que ese documento se debe guardar 10 años. O sea, 8 años en el archivo de gestión, perdón, 2 años en el archivo de gestión y 10 años en el archivo central. Serían 10 años, ¿no es cierto? Y luego dice la disposición final, mire, es una selección, se debe seleccionar, porque esta subserie tiene valor histórico. Miren que ahí dice valores secundarios de carácter histórico y patrimonial. O sea que eso no se puede eliminar. Esos documentos no se pueden eliminar. Se tendrá que tomar un procedimiento de digitalizar y microfilmar porque no podrían eliminarse. ¿Cuáles son las normas que regulan esa serie? Pues mire, hay una norma que es la ley 115 del 94, por la cual se expide la Ley General de Educación, y aquí está toda la normatividad que respalda esa subserie. Acuérdense que las series y las subseries se elaboran bajo una norma. Nada se hace por hacer. Todo está normatizado. Entonces, las series y los documentos no se elaboran porque uno los quiere elaborar, porque uno quiere documentar. No, todo documento tiene una norma. La pregunta es la siguiente. Soleidi, ¿cuál es tu proceso que manejas en la Fiscalía? Pues en este momento soy secretario administrativo, Sí. pero cumpliendo funciones desde hace un tiempo para acá de asistente de fiscal. Ya. Este año me están inaugurando con la transferencia de gestión Correcto. documental. Entonces, Ajá. sí, por ejemplo, me causó mucha curiosidad lo que estaba hablando del formato cruzado, Ajá. porque la verdad me va a tocar como replantear y como leer más al respecto, porque nadie me explicó lo de ese formato, y sí hay bastantes CDs. Por eso como que era la pregunta con lo de la cadena de custodia. Yo, bueno, como que para uno es que está la cadena de custodia, pero sí hay bastantes CDs, pero entonces me refería, era porque como todo queda guardado en el SPOA, ¿sí? O sea, a eso era como a lo que me refería más que todo, en lugar de pronto de el almacenamiento como tal, sino porque como se considera que todo tiene que estar en el SPOA, entonces todo lo que está en los CDs tiene que estar en el SPOA, la información que se supone que haya en las USBs pues debe estar en el SPOA. A eso era lo que me refería básicamente, pero pues ya me quedó muchísimo más claro. Entonces sí, ese tema del formato de referencia cruzada. Claro, porque es que tú en el SPOA, en el formato de referencia cruzada, tú colocas el número de SPOA ahí en el referencia cruzada. Tú lo relacionas, Sí, señor. lo puedes Sí, relacionar. Entonces no tiene ningún problema, ¿me entiendes? sí. Pero el problema es encintar esas unidades, envolverlas en papel o meterlas en sobre manila, que es lo que muchos hacen, y lo pegan atrás del SPOA. Y listo, y lo meten en la carpeta.
Y eso se va Ajá. a las cajas de unidades, eso lleva polvo, lleva hongos, y cuando esa información se requiere Claro, para no sé. verla, es más, mira, la fiscalía debe tener, no sé si están atrasados en ese sistema, yo creería que sí, la fiscalía debe tener un procedimiento de migración de información. ¿Y qué es emigrar? Emigrar es pasar la información a otro tipo de formato electrónico. ¿Por qué? Porque tú sabes que la ciencia de tecnología va avanzando y va cambiando la manera de conservar esos documentos electrónicos. Hoy en día todos los documentos electrónicos, las entidades de orden nacional, nosotros la policía, tenemos una vaina que se llama la NACS. Una NACS es Ujú. un repositorio de documentos electrónicos, donde todo lo electrónico va almacenado a esa NACS y nosotros tenemos un usuario como voy a explicarlo coloquialmente, es como yo tener las llaves de la bodega, de la primer bodega de archivo de documentos físicos y entrar. Nosotros nos dan un usuario a través de una clave para poder consultar documentos de ese repositorio electrónico. ¿Entiendes? Eh, Entonces, ujú. la fiscalía tendría que hacer un trabajo y un estudio a través de esas pruebas de pasar esa información, emigrar esa información a otro tipo de formatos con el fin de evitar que la información se pierda por deterioro, por ataque de hongos, porque eso le puede caer hongos, por humedad o simplemente porque de pronto no tiene las unidades de conservación con ciertas características para guardar ese tipo de documentos. Profe, pues yo tengo entendido que, pues, uno, efectivamente, pues para eso y para muchísimas cosas más, está creado el SPOA, que es un sistema, es el sistema de información, es demasiado amplio y completo, a mi parecer, solo que, pues, obviamente, pues falta es como explorarlo, ¿cierto? Ujú. Uno, para eso está ese sistema de información, que todo, absolutamente todo debería quedar registrado, guardado ahí. Ah, ok, ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo coloco el número de la denuncia en el SPOA, yo voy a poder ver en uno de sus apartes, por decirlo así, lo que es el expediente digital que se llama, ¿sí? correcto, Entonces, en este momento, todo lo que llega, los informes que entregan los investigadores, bien sea SIJIN o bien policía o bien sea CTI, deben ir cargados en esa plataforma, solicitudes, todo, todo, todo. Aparte de eso, cuando se realiza la entrega de la gestión documental al archivo central, ellos tienen como unos tiempos estipulados para microfilmar, creo que se dice, o digitalizar esa sí, información. ¿Por qué lo digo? Pues no sabría decirle a ciencia cierta qué tiempos manejan ni en qué momento lo hacen como tal, pero sé que sí lo hacen porque resulta que hay momentos en los que usuarios solicitan información de X denuncia, ¿cierto? Entonces, correcto, como ya están archivadas, ya no están en manos de nosotros, lo que hacemos es diligenciar el formato del que estábamos hablando la clase pasada, ¿sí? sí, Hacer la claro que sí, solicitud de la carpeta al archivo central y ellos no nos lo envían físico, ellos nos lo envían escaneado. sí, Entonces, sí, señor, ellos lo envían al correo del fiscal escaneado. Y ya, entonces por eso digo que manejan como ciertos tiempos. ¿Por qué? Porque hay cosas más nuevas, más recientes, que sí los han enviado físico. ¿Sí me va a correcto, entender? Entonces hay sí, unas cosas que como que van avanzando en la digitalización y entonces, pues a medida que uno va requiriendo, pues hay unos que ya están digitalizados completamente, tal cual la carpeta que uno envía archivo, como hay otros que todavía no, entonces sí lo prestan pues de manera física, correcto, pero el trabajo sí correcto. se está haciendo, pues consideraría que sí lo hace. Una pregunta, Sol Lady. Señor, Se precluyó, se absolvió, se condenó y el proceso en el SPOA, ¿no? Lo físico ya ustedes lo remiten, claro, pero en el SPOA
Ya Sí, pasaron señor. 10 años, un ejemplo. ¿Ustedes pueden seguir viendo en el SPOA esa carpeta de ese caso, ese proceso en el SPOA? Lo que pasa es que ese sistema no está implementado desde hace tanto tiempo. Entonces, digamos, por ejemplo, hay cosas del 2020, 2021 que no se encuentran en el SPOA. Eso viene implementándose, ponle, pues de lo que yo he visto, porque pues yo realmente soy muy nueva en la institución, son cosas 2021, 2022, pero tiempo más, o sea, hacia atrás no he visto absolutamente nada. Se tienen que remitir a la carpeta física en este momento. Hay Lo cosas que no, porque y ese yo sé, sistema antes no, El SPOA está desde el 2005, que se creó el pero sistema mira que no, acusatorio. hay cosas que Y lo no, que entonces me pasa queda es la que, duda, no. lo Malolán, que son más pasa es, como pregunta para los compañeros que están en la fiscalía. Me queda la duda, por ejemplo, tú estás en un despacho que conoce casos de homicidio y hay un proceso que conociste en el 2010. ¿Todavía seguirías teniendo acceso a esa, o sea, se podría ver esa información almacenada en el SPOA? Yo no creería, porque si no el Yo SPOA, creería pues que se no. saturaría la base de datos el servidor. Me imagino que es como en no, el GEPOL de la policía que deben hacerse transferencias electrónicas, ¿cierto, Miguel? Yo lo digo eh, porque yo, por ejemplo, yo manejo en ese momento, yo estoy en la unidad de hurtos y hay personas que van con procesos del 2016, 2015, por ejemplo, hurtos de motocicletas que nunca más volvieron a saber, nunca se recuperaron y en ese momento entonces, por ejemplo, Secretaría de Hacienda los está embargando por el impuesto vehicular, entonces van como que, ay, bueno, yo tengo acá una denuncia, la pérdida de una motocicleta, necesito el certificado de no recuperación. Entonces, uno lo primero que hace, pues, es remitirse al SPOA para mirar que efectivamente no haya ningún documento, ningún informe en el que aparezca, pues, de que efectivamente se recuperó o no se recuperó y no se encuentra, o sea, no he visto porque no, pues no he manejado otros delitos. No sé si de pronto, por ejemplo, la unidad de vida, en, por ejemplo, lo que era la ley 600 antes, no sé si esos documentos se puedan ver, pero en mi experiencia en la unidad en la que estoy, no he visto documentación antigua, la verdad. bueno, la verdad es que la fiscalía empezó con su documento electrónico y digital a raíz de la pandemia. A raíz de la pandemia, la mayoría de entidades entendieron que es importante implementar las políticas de documento electrónico y inclusive de firma electrónica, ¿no es cierto? Vieron la importancia, ya que no podían tener un acercamiento con el usuario y que todo se tenía que manejar a través de medios electrónicos. Inclusive, uno llegaba al juzgado y no, aquí no recibimos nada físico, o llegaba uno a la fiscalía, no, mándelo a este correo, ¿no es cierto? Entonces, a través de la pandemia se implementó esa serie de cosas. El módulo, el SPOA era un aplicativo muy básico. Hoy en día le están implementando cosas, módulos y módulos que permitan consultar y la trazabilidad. Pero como tú no trabajas en el área de archivo central y no trabajas con el área directamente de, de, de archivo central, entonces no vas a poder ver sino la información que esté 2 años o lo que esté estipulado en la tabla de retención documental. Si la tabla de retención documental dice que ese expediente debe durar 3 años a partir de que se cerró el expediente, lo vas a guardar 3 años y ahí el extraño de 3 años vas a hacer la transferencia al archivo central. Cuando tú ya haces la transferencia, ya no lo puedes volver a ver, porque los que tienen acceso a esa información son los de archivo central y los que deben de controlar la consulta de esos documentos es el archivo central. Ah, ok. Además, profe, lo que dice usted es muy cierto. Aparte de que en la pandemia, pues a raíz de la necesidad que se generó en muchísimos ámbitos laborales, profesionales, bueno, qué sé yo, ahora con la política del cero papel, pues también se hace indispensable, pues todo lo que tiene que ver digital, ¿sí? Correcto. Entonces, ese era otro tema que yo le preguntaba, por ejemplo, a la doctora Dora, que en este caso es la persona que se encuentra en el archivo central. En algún momento le dije yo, bueno, ¿por qué no me permiten que
lo que es el formato de la orden de archivo y la notificación, que pueden ir digital porque en ese momento se hacen unas jornadas de descongestión y el archivo queda como en una matriz y el SPOA lo genera directamente, ¿cierto? A raíz de unos Sí. comandos que se le dan. Pues si ya queda en el SPOA, ¿qué necesidad tengo yo de estarlo imprimiendo si estamos implementando una política de cero papel? Entonces me dicen como que no, se exige carátula, denuncia, orden de archivo y la notificación, sí o sí. Y digo, pero ¿por qué para unas cosas y para otras no? Si yo también puedo ver en el SPOA, si entro y me dice que está inactivo, está archivado, pues también puedo ver la orden de archivo y sí puedo ver la notificación que en la mayoría de los casos se hace por medio de correo electrónico, que no es sino tomar el como tal. Usted decía que los pantallazos como tal no eran, creo que, no sé si entendí mal, que no eran como tal una prueba fehaciente, pues sí, sino que, pero si ese pantallazo yo lo subo al SPOA y queda guardado en el correo electrónico, en algún momento la auditoría puede validar de que el pantallazo que está en el SPOA, evidentemente, pues envió desde el correo electrónico. ¿Sí me va a entender? Claro, Entonces, claro, porque el medio que tú utilizaste fue un canal para transferir exacto, y datos estoy que está dejando de evidencia. estandarizado, un canal que está estandarizado dentro del programa de gestión documental, porque me imagino que tú lo haces dentro del correo institucional de la dependencia, Sí, por vía la supuesto. información, y ese es un medio de comunicación e interinstitucional, o sea, tanto externo como interno, para enviar información oficial, obviamente si Total. estás autorizada. Entonces, Ujú. es válido esa justificación, porque si no, las políticas de cero papel pues no aplicarían, ¿no? Total, y entonces que no, que tenía que ir, ustedes no se imaginan la cantidad, en ese momento yo estoy haciendo ese trabajo, esa tarea, esa función de la transferencia y son 5 despachos. O Mm. sea, eso es una borradera de folio y escriba y borre y organice, alinee a la parte superior. No, una cosa impresionante. Entonces, como que Bueno, a veces uno dice, hay que hacer actualización en las tablas de retención documental. y no tanto en las tablas de retención documental, sino también en el proceso y procedimientos del programa de gestión documental. En las políticas debe quedar plasmado cambiar ese tipo de sistema, ese tipo de exigencias que se hacen y llevarlo más a la utilización de las TIPS para evitar, obviamente, la utilización de las TIPS pues debe tener un nivel de seguridad con los expertos en ese tema, pero facilita la consulta y hay una mejor interoperabilidad de información, o sea, hay una mejor intercambio de información, inclusive entre entidades y entre dependencias internas. Va a facilitar la consulta, la ubicación de información y va a ser la consulta más ágil. Sí, señor. Entonces, ya es quien de pronto en Bogotá o a nivel nacional, dependiendo de la persona profesional que esté liderando el proceso, pero uno como profesional debe entender ahorita en este siglo que todo va a electrónico, que lo que yo no voy a decir es que el papel se acabará, no, eso no lo voy a decir, Ah, porque no. las entidades de orden nacional no hemos organizado los archivos de gestión. Tenemos fondos acumulados, no podemos pasar a lo electrónico hasta que no organicemos todo ese tipo de información como está establecido. Sí, correcto. Sí. Entonces, sí, pero poco a poco debe ser de que no los que toman las decisiones y las políticas de gestión documental no han visto ese detalle, pero muy seguramente más adelante lo implementan. Además que ese aplicativo se va actualizando y va creciendo unos módulos diferentes hasta que lo van perfeccionando y se pueda hacer ese tipo de tareas. Las transferencias documentales es un tema engorroso cuando uno no tiene la información organizada como está establecida, ¿no es cierto? Cuando uno tiene los inventarios documentales hechos, que es el último elemento de descripción y la última herramienta archivística, eh,
pues no tiene uno nada, entonces le toca empezar a foliar, a clasificar, a aplicar un sistema de ordenación de la fecha más antigua a la más reciente, o cuando hablamos de expedientes, obviamente, los expedientes, que es una serie compleja, o sea, los procesos, hablo de los procesos se organizan de acuerdo al desarrollo del proceso, ¿no es cierto? Entonces, voy a dar un ejemplo, yo no trabajo en la fiscalía ni tengo la experiencia, pero ¿cuál es el primer documento que arranca un proceso? ¿Cuál sería? La denuncia. La denuncia. Ujú. La denuncia. Y de ahí para allá, los tipos documentales se van ingresando a la carpeta de acuerdo a los hechos, de acuerdo a cómo se vaya desarrollando el proceso. Esa es la organización. Voy a explicar algo. Llega un documento de ese proceso que no lo produce la fiscalía, pero que llega que tiene que organizar en la carpeta, pues ese documento no lo archiva uno con fecha de producción. ¿Por qué? Porque la fecha de producción, la fiscalía no produce documento. Entonces se tiene que archivar con fecha de radicado para que se vea la cronología, porque es un documento que no produce la fiscalía, sino que llegó al expediente de otra entidad o de otra parte. Entonces, todos los documentos que entren, que lleguen al expediente de otras entidades por algún trámite administrativo que tenga que cumplir, por ejemplo, la policía, el ejército, alguien que les provee información a ese expediente, pues tiene que archivarse teniendo en cuenta la fecha de radicado. Por eso es que el ciclo vital empieza, uno de los ciclos vitales es recepción de documentos, porque todos los documentos que lleguen a la fiscalía tienen que pasar por ventanilla única para que tenga esa fecha de radicado. Sí, señor. Claros con ese tema, listo. Eso es que, mire, y entonces el programa, hablábamos del programa de gestión documental, y el programa de gestión documental tiene unos procesos y procedimientos. Una es producción de documentos, que si lo comparamos con el ciclo vital, pues está dentro del ciclo vital la producción documental, ¿no es cierto? Luego sigue recepción de documentos, mire. Ahí está el segundo punto de recepción de documentos. Luego sigue la distribución de documentos. ¿Dónde creen ustedes que se da la distribución de documentos? En el archivo administrativo, profe. Los archivos, no, ponle cuidado. La distribución de documentos se da en la misma ventanilla única. ¿Ustedes saben cuáles son las siglas de la ventanilla única de la Fiscalía? ¿Saben cómo las siglas de la ventanilla única? Si les preguntan en un examen, les colocan cuáles son las siglas que se representan la ventanilla única de la Fiscalía. Entonces les dicen A, B, C, les dicen D, F, o les dicen les dicen, perdón, le dicen, ¿cómo se llama? V, U y C. ¿Cuál sería? La BUC. Claro, la V, ¿no es cierto? Y la UC, porque es ventanilla única Ventanilla única. de correspondencia. Así se llama la ventanilla de erradicación de la Fiscalía General. En cambio, en la policía no se llama así. En cambio, en la gobernación no se llama así. En la alcaldía no se llaman así. Entonces, ¿por qué? Porque así lo establecen las políticas del programa de gestión documental, que así se va a llamar esa ventanilla única de la Fiscalía. VUC, ventanilla única de correspondencia. Hay otras partes que se llama ventanilla única de erradicación. Hay otras partes que se llama oficina de recepción de documentos. Entonces, si bien las políticas del programa de gestión documental son las que llevan a cómo denominar todo ese tipo de cosas y estandarizar todo lo que tiene que ver con la gestión documental. Entonces, luego de recepción de documentos, la distribución. Entonces, la distribución se da en la ventanilla única, porque ahí llegan todos los documentos y la persona que trabaja en esa ventanilla única tiene que conocer muy bien la estructura de la fiscalía. Muy bien.
y tiene que saber qué delitos trata cada división de la fiscalía. Me explico. Yo no trabajo en la fiscalía, no la conozco muy bien, pero por decir, la ventanilla única de correspondencia debe saber en qué oficina trabaja nuestra estudiante Soleidi y cuáles son las funciones de esa dependencia. Y si esa solicitud va dirigida a esa dependencia, pues él distribuye la información a esa dependencia. La recepciona, la digitaliza y espera que Lady en algún momento tenga tiempo, no sé cómo, no sé si allá hay un patinador donde recogen la información y la van a dejar en cada oficina, porque en el batallón, por ejemplo, en el ejército funciona así, ellos tienen un soldado que va a la ventanilla única, recoja todos los documentos físicos que han llegado y va y los reparte en cada oficina. Eso se llama patinador. Sí, señor, así funciona. Así Y funciona en la también, fiscalía. sí, y como hay varios canales de recepción por ejemplo, de solicitudes, hay uno que se llama Orfeo. Cuando llegan por Sí. medio de ese canal, lo remiten directamente al correo electrónico. Ah, bueno. Entonces, mira, cada entidad tiene sus políticas. Por ejemplo, en la policía nosotros tenemos el GEPOL y nosotros lo que hacemos es recepcionar, tomamos los datos del destinatario, de qué trata el documento, qué número tiene el documento, de qué entidad viene, todos los datos descriptivos de ese documento. Y resulta de que dentro del programa de gestión documental de la policía está estipulado que debe haber un responsable en cada dependencia de ir a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde a retirar los documentos de ventanilla única. No hay un patinador, hay un responsable por dependencia. Y ese responsable lo que hace es firmar en la planilla de retiro de los documentos en la ventanilla única y darle a conocer al jefe para que empiece lo que se llama el archivo administrativo, empiece el trámite de esos documentos. En cambio, ustedes tienen un patinador que ustedes no se preocupan por la ventanilla, porque ya saben que hay una persona destinada para distribuir la información, para darle el procedimiento de distribución. Procedimiento de distribución en la policía es que uno vaya, el nombre de una persona, la secretaria le dice, mira, mija, a las 10 tiene que ir a la ventanilla, y a las 4 tiene que ir a la tarde, una la notifica por escrito, y ella está encargada, porque en la ventanilla, la orden de la policía es que en el día no quede ningún documento. No sé en la fiscalía, pero en la policía la orden es que en la ventanilla, el que maneja la ventanilla no se puede ir sin haber sacado toda la documentación a las oficinas. Y entonces, si a mí se me olvidó, por ejemplo, se me olvidó me encargaron y yo no fui a la ventanilla, entonces el de la ventanilla dice, venga, por radio o allá van y dice, venga, vaya a la ventanilla que tiene documentos y le hacen una anotación a uno y inclusive le pasan informe porque uno está incumpliendo una orden. Entonces, no sé cómo funciona la fiscalía, pues lo distribuyen, pero no sé qué acciones disciplinarias cuando no se dejan documentos en la ventanilla de la policía, no pueden quedar documentos, no sé en la fiscalía qué política tengan dentro del programa de gestión documental. ¿Por qué? Porque los documentos son muy importantes, independientemente del asunto, se le debe dar trámite inmediato. Eso quiere decir que se da un buen servicio al cliente, o sea, el usuario entró y empezó su trámite, ¿no es cierto? Lo que no pasa en las alcaldías. El documento queda ahí, y a veces inclusive les cae un derecho de petición, se ganan tutelas por no responder un derecho de petición o por no generar alguna respuesta a algún requerimiento. Entonces ahí es donde inician los problemas porque no hay una buena planeación en la gestión documental, porque no hay un seguimiento en la gestión documental. Y esas políticas están implementadas en el PGD, Programa de Gestión Documental. Y miren que ahora dice trámite de documentos. Bueno, ¿a quién le corresponde? Les corresponde el trámite de documentos? ¿A la ventanilla o a los archivos de gestión? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde empieza el trámite? En la ventanilla.
No, porque ya se recepcionó, ya se distribuyó, Ah, ok. ya el Profe, trámite. yo pienso que ya en cada una de las oficinas encargadas de dar respuesta a la solicitud, ¿no? Correcto, ahí empieza el trámite. Ahí empieza el trámite de los documentos, ¿no es cierto? Y luego, después de evaluar todo el trámite, de surgir todo el trámite, ya pasamos, ¿qué? Al archivo ¿de qué? De gestión. De gestión. Ujú. Claro, y es ahí donde se aplica el procedimiento de organización de documentos. Es ahí donde empieza la clasificación, la aplicación de tablas de retención documental, la elaboración de hoja de control, la foliación, la identificación de carpeta, identificación caja. Ahí empieza la organización de archivo de gestión. Empieza la política de descripción. Entonces, ¿qué pasa? Yo llegué a una oficina nueva, yo estoy recién trasladado porque yo trabajaba en el archivo central yo fui jefe de gestión documental, luego trabajé en el archivo central, ahora trabajo en la oficina de incorporación, manejo el archivo de la oficina de incorporación, pero yo, por ejemplo, yo voy adelante porque a mí afortunadamente no me coge el día con los archivos, una es por la experiencia y la otra es porque yo doy clase en institutos, institutos investigativos, en varios institutos doy clases y como esos muchachos necesitan hacer práctica y que les certifiquemos la práctica, yo les enseño, les doy la teoría y luego los llevo a la práctica a mi oficina y mi archivo queda 1A. Y ellos van contentos porque aprenden, ¿no es cierto? Entonces, eso es una buena política. Tengo mis archivos al día, obviamente, eh, con manos de otras personas, pero pues las personas tienen la garantía de que están aprendiendo a clasificar, aplicar tablas de retención documental, hacer hojas de control, hacer inventario, ¿no es cierto?, a rotular carpetas y a entender qué es la disposición final, con todos los procesos, porque a mí me gusta, yo estoy dando clase, ese diplomado virtual, pero a mí me gusta dar las clases más en el campo. Me gusta ir a desbaratar archivos, poner la gente a clasificar, poner la gente a foliar, poner la gente a organizar, a que tome decisiones. Yo cojo un costal de documentos y digo, bueno, háganle, ¿qué decisión van a tomar ahí? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona cuando no conoce una entidad? Pues investigar. ¿Cuál es la estructura administrativa de esa entidad? ¿Cuándo fue creada esa entidad? ¿Qué dependencias se crearon en esa entidad? ¿No es cierto? ¿Quiénes firmaron los documentos en ese tiempo? Y empezar a buscar en los documentos y empezar a agrupar las series y empezar a anexar los tipos documentales a las series y empezar a crear las series. Eso es un trabajo chéverísimo. A mí me parece, yo soy apasionado a la archivística, porque conoce mucho uno de muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, mi campo más es a la práctica. Creo que uno aprende más haciendo que de pronto, obviamente, en clases magistrales, pero creería yo que si algún día Hunter nos da la posibilidad de reunirnos en una parte, en un entorno y conocernos y hacer ese tipo de prácticas, sería fabuloso. Fabuloso porque ustedes ya se llevan una experiencia más, pueden tomar decisiones frente a algunos documentos que tengan que hacer y cómo organizar, y eso créame que es una experiencia que es inolvidable porque así es que se aprende. Ahora, la consulta de documentos, ¿dónde cree que se dan la consulta de documentos ustedes? ¿Dónde cree que se consultan los documentos? En el de gestión. Y central e histórico. En las tres partes se hace la consulta. Solamente que en el archivo de gestión la consulta es más alta. En el archivo central es una consulta baja y en el archivo histórico es una consulta casi que inactiva, muy poco, ¿no es cierto? Pero en los tres pasos se da la consulta, ¿no es cierto? Y la conservación de documentos, ¿dónde se da? ¿En qué ciclo? ¿En el histórico, profe? Claro, entonces también se dan los tres, gestión,
central e histórico. ¿Por qué gestión? Porque usted no puede dejar que se le pierda un documento por deterioro, por robo, por sustracción, por humedad. Usted no puede dejar perder ese documento porque tiene una responsabilidad de esa información. Entonces usted la conserva. Pero también cuando usted hace la transferencia, usted ya no conserva esos documentos porque ya usted los dio en custodia al archivo central. Ahora, miren, les voy a contar algo. Resulta de que, digamos que ustedes quieran consultar un documento que ya transfirieron, pero ese documento no es de la dependencia de ustedes. Yo como jefe de archivo, yo no los dejaría a ustedes consultar ese documento. ¿Qué les diría? Vayan a la oficina que hizo la transferencia, que el jefe allá autorice la consulta de ese documento. ¿Por qué? Porque la transferencia no quiere decir que los documentos no siguen siendo de las dependencias. Los documentos siguen siendo de las dependencias los dueños de esa información. Lo que hace el archivo central es tener los inventarios actualizados, custodiar que la información no se deteriore, custodiar que no se pierda la información por las enfermedades que dan los documentos, pero las dependencias siguen siendo dueños de esa información. ¿Por qué? Porque ellos conocen muy bien los procedimientos y a qué hace referencia esa producción documental. Por eso es que ustedes se quedan con un inventario firmado de que dejaron en custodia esos documentos en el archivo central. ¿No es cierto? Entonces, no quiere decir que la transferencia ya uno no tiene nada que ver con esa información. Sigue siendo dueño de esa información. Ya les digo por qué. Bueno, conservación de documentos entonces se da archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. La disposición final de documentos. Aquí viene lo bueno, lo último. Entonces ahí nosotros, los de archivo histórico o los archivos centrales, empiezan a revisar las tablas de retención documental y dicen, bueno, el procedimiento dice que 2 años en el archivo de gestión, 8 años en el archivo central. Y el procedimiento dice conservación total, selección, microfilmación, digitalización o eliminación. Entonces, que tiene una X en la tabla de retención documental, tiene una X en eliminación. Bueno, este documento, según la tabla de retención documental, se elimina. Entonces, leemos el procedimiento. Dice el procedimiento, esta subserie se eliminará por carecer de valores secundarios, o sea, que no tiene valores históricos. Y yo les digo a ustedes que lo que no tenga valor histórico, ¿qué pasa? Se elimina. Se elimina. No es importante para la entidad. ¿No es cierto? Entonces, a eliminarse, pero bueno, entonces yo saco un listado como jefe de archivo central de los documentos que ya cumplieron el tiempo en la tabla de retención documental y le digo a la dependencia, venga, señor jefe de tal, estos documentos ya cumplieron la tabla de retención documental, hágame el favor y solicítele al comité de archivo la autorización para eliminar esos documentos. Porque no es que yo los elimine, debe haber una autorización por el Comité de Gestión y Desempeño que cumple las funciones de comité de archivo o el mismo comité de archivo si no hay comité de gestión y desempeño. Ellos son los que toman la decisión. ¿Y quiénes componen el comité de gestión y desempeño? Miren, lo compone el presidente, que es el representante legal de la entidad, el de planeación, que es el secretario de ese comité, el jefe de archivo de gestión documental, que es el que sabe idóneo, la oficina jurídica, el de control interno que tiene voz pero no tiene voto, y a ese comité se invita a la persona que está, a la que se le van a eliminar los documentos, al jefe de esa dependencia, para que él diga, no, esos documentos no se pueden eliminar porque los necesito más tiempo. Entonces, el comité reacciona y dice, bueno, él que conoce el procedimiento y que sabe y dice que no se pueden eliminar, pues no se eliminan, se guardan un tiempo más y se dejan el acta escrito. Pero si ese comité toma la decisión de eliminar, elimina y se da la disposición final, ¿no es cierto? Entonces es dependiendo las tablas de retención documental que se aplica la disposición final. ¿Dónde? Pues yo les mostré en la tabla de retención documental que hay una disposición final y un procedimiento. Hay que tener en cuenta esas dos cosas para tomar una determinación, pero no es que ustedes eliminen los documentos, no. Eso hay un formato en las entidades, en la policía hay un formato estandarizado para uno inventariar todo lo que ya cumplió tiempo y someterlo a comité. No sé cómo funciona en la fiscalía,
pero debe ser lo mismo, que el comité es el que toma y autoriza el que autoriza mediante acto administrativo si se eliminan esos documentos y eso queda bajo acta y se anexan los inventarios de formatos de eliminación. Claros con los procedimientos del programa de gestión documental. Tengan en cuenta, en un PGD, los procedimientos son producción de documentos, recepción de documentos, distribución de documentos, trámite de documentos, organización de documentos, consulta de documentos y conservación de documentos. Acuérdense, entonces serían, ¿cuántos procedimientos? 8. Entonces, a veces en las preguntas de examen por mérito le dice ¿cuántos procedimientos hay en la gestión documental? Entonces le colocan 10, 8, 5, 4, pues son 8, porque están estandarizados por el Archivo General de la Nación. ¿Listo? Y cada procedimiento tiene sus soportes. En cada procedimiento, ¿cuál sería el punto de control de producción de documentos? ¿Cuál podría creer que es ustedes su punto de control de producción de documentos para saber cuántos documentos se producieron en el mes, en el año o en el día? Resulta que el punto de control de producción de documentos, cuando las entidades tienen un aplicativo automatizado, como en la policía que es el GEPOL, o como en la fiscalía que es el Orfeo, porque dentro del programa de gestión documental, la Fiscalía ha adoptado el Orfeo para recepción de documentos, ¿no es cierto?, para el control. Ese punto de control es ese Orfeo. En ese Orfeo saca una estadística de cuántos documentos entraron en el día y cuántos documentos salieron. Entonces es solamente que vote el informe de cuántos documentos se produjeron y ahí está el punto de control. Eso es lo que hace el auditor, ¿no es cierto? ¿Dónde está el punto de control de recepción de documentos? Pues el mismo Orfeo vota un informe de cuántos documentos entraron en el día, en el año. ¿Y ustedes creen que para qué sirve esa estadística? ¿Cuánto tiene una resma de papel? No son 500 hojas. 500, ¿no es cierto? 500. Si yo en mi entidad se producieron 3.000 documentos, 3.000 documentos, 3.000 documentos. ¿Cuántas resmas se utilizaron ahí de papel? 6. 6, ¿no es cierto? Hay una norma técnica que dice que uno debe triplicar la compra en papelería teniendo en cuenta el control que se hizo de recepción, teniendo en cuenta la estadística que sale de esos aplicativos para la producción documental. ¿Sí me entienden por qué es tan importante esa herramienta? Desde ahí nace lo que se llama el plan de compras. Desde ahí se planea cuánta papelería se compra, teniendo en cuenta cuánto se recepcionó y cuánto salió. Hasta eso sirve la gestión documental, para tener ese punto de control de compra de papelería. ¿No es cierto? Ese tipo de cosas son importantes saberlas, porque eso es lo que hace el control en la gestión documental. Y entonces dice, uy, 3.000 documentos entrados, debemos comprar 6 resmas de papel, o sea que son triplicadas, tenemos que comprar 6 por 3, 18 resmas de papel. Y esas 18 resmas de papel valen tanto, entonces ahí va saliendo el presupuesto. Profe, yo le digo algo, allá en mi unidad donde yo estoy, allá ¿qué hacen? Allá nos entregan, por decir, nos dan a cada funcionario 100 impresiones y mensual nos entregan solamente 2 resmas de papel. Bueno. ¿Y sabe usted por qué, su merced? Porque nosotros tenemos el GEPOL y ya se dieron cuenta que la mayor de producción documental sale interna, muy poco externa. Entonces ya exactamente, y cuando nos pasamos de impresión nos llaman la atención. Sí, señora, correcto.
Y váyase acostumbrando, compañera Claudia, que ya van a quitar todas las impresoras de las dependencias. ¿Sabía usted? Yo participé en una junta en la dirección de la Policía Nacional, me invitaron, y van a crear un centro de impresión, una sola impresora, y usted tiene que justificar por qué va a imprimir y a quién le va a responder, y dejarlo registrado en una planilla. Lo que pasa, profe, es que nosotros allá, digamos, a mi jefe, que es mi comisario, el jefe de gestión documental, a él le dan créditos para nosotros poder imprimir los rótulos de carpeta y los rótulos de caja y los inventarios que vienen de las unidades, porque por lo general, cuando hacen las transferencias primarias, el inventario no está bien hecho, entonces hay que volverlo a imprimir. Y ahí es donde nos estamos gastando los créditos. Miren, yo tenía un jefe, y le comento a todos los estudiantes, tenía un jefe y también era comisario. Y resulta de que yo llevaba más tiempo, yo trabajé casi 13 años en gestión documental. Ahora fue que salí, ahorita me están extrañando otra vez. Y no lo digo porque, pues la experiencia, diría yo que de pronto me necesitan, ¿no? Porque hay gente más capacitada que yo, hay mucha gente que sabe mucho de gestión documental. Entonces, miren, ¿y qué me inventé yo? Yo tenía ese problema que usted dice. Yo tenía ese problema y a mí me asignaron un distrito y yo era el encargado de recibirle las transferencias a ese distrito que eran como 15 o 16 estaciones. Dije, no. Y eso tocaba ir a la estación a pasar revista y a darles capacitación. Le dije, no, yo esto no lo vuelvo a hacer. Hice un video y le dije a mi coronel que firmara una orden que cada persona nueva que llegara a la estación escuchara ese video y firmara un acta de capacitación en gestión documental. Y ese video les ha servido mucho para elaborar inventarios y cada nada lo actualizo, cada nada lo actualizaba. Ahorita no he vuelto a hacer porque ya trabajo en otra dirección, la dirección de incorporación, ya mi trabajo es menos. Pero eso fue lo que hice y a mí nunca un inventario me llegó mal. Pero es muy buena idea. Claro, claro. Yo hice un video explicando el diligenciamiento del rótulo, la hoja de control, la clasificación de información y la aplicación de tablas. Paso a paso lo hice. Y la gente se pone en el video, el de archivo dice, porque como a los demás no le interesan, es el que asignan en archivo. Dice, no veas el video, y haga lo que dice ahí, eso está muy claro, señor Córdoba, hizo esa vaina ahí, y eso no tiene pierde. Y a mí nunca me llegaba un inventario mal hecho. Y a mí las transferencias me rendían, porque acuérdense que las transferencias es un indicador, tanto en la fiscalía como en la policía. Es un indicador de gestión. Entonces, esa fue la táctica mía y a mí por eso me fue bien en gestión documental. Entonces, miren, esos son los procedimientos y los procesos que se manejan en el PG, en el programa de gestión documental. Y dentro de la fiscalía está el programa de gestión documental. Ya se los voy a presentar. Denme un minutico. Bueno, vamos aquí. A ver, demos aquí. Denme un minutico, yo les comparto aquí. Compartir y luego me voy acá. Muy bien. ¿Sí alcanzan a ver ahí el documento? Sí, ahí se ve. Programa de gestión documental, ¿no es cierto? Y ese programa de gestión documental nace de la subdirección de gestión, ¿no es cierto? Que es una de las áreas, me imagino que se derivan de la subdirección de la fiscalía, porque siempre las subdirecciones son los que manejan la parte administrativa, creo yo. No sé si estoy mal.
y está actualizado, vea, ya se va a vencer. O sea que la fiscalía tiene que, ojo con eso, los que van a presentar el examen, la fiscalía a 1 de enero tiene que actualizar el programa de gestión documental, porque va hasta el 2024, o sea, hasta 31 de diciembre del 2024. En enero ya tiene que haber un programa nuevo de gestión documental. Ahí les digo, porque los programas de gestión documental se actualizan cada 4 años. Entonces, miren, aquí les voy a mostrar a ustedes que están los procesos relacionados, los procedimientos. Déjenme a ver, contexto institucional, esto aquí va, objetivo general, objetivos, bueno, alcance, eso muy bien, normativos, económicos, administrativos. Este es el esquema, el esquema para hacer un programa de gestión documental, lo que se tiene que tener en cuenta. Luego va, vamos a hablar ya de la planeación. Mire aquí qué dice. Planeación de la gestión documental. Y aquí involucran a la ISO, ¿no? A la ISO 9001, ¿no es cierto? Luego la NTC ISO 17025, que es la parte del sistema de control interno, ¿no es cierto? Ahí van involucrando todos los sistemas de gestión. Y luego seguimos acá, y ustedes ven. Qué pena, profe. Una pregunta. Dígame. Antes de que siga, es que estaba revisando lo que su merced estaba pasando y veo que el programa de gestión documental depende del direccionamiento estratégico del nuevo fiscal, ¿cierto? Es como en el periodo que se mantiene el fiscal general. Claro, claro. ¿Por qué? Porque es una entidad, no puede ir ni menos ni más de 4 años porque recuerden que esos puestos son de remoción, ¿no es cierto? Esos ellos los eligen. Entonces tiene que ir desde el periodo que inicia hasta que termina, ahí se tiene que actualizar todo el programa de gestión documental, porque me imagino que él debe llegar con unas nuevas políticas, con un nuevo direccionamiento, y todo eso lo tienen que sincronizar a las políticas de él. ¿Por qué? Porque el programa de gestión documental amerita un presupuesto, dinero, ¿no es cierto? Y ese dinero está ¿en qué? En por ejemplo, voy a decirle que ya la fiscalía no va a utilizar el Orfeo, que va a hacer su propio aplicativo. Pues ahí tienen que destinar dinero, porque fue decisión del fiscal. Llegó con una nueva política, que tiene que tener su propio aplicativo, ¿no es cierto? Que ya la fiscalía va a alquilar bodegas para la conservación de documentos, va a alquilar una entidad tal. Entonces, ahí cambia el proceso del programa de gestión documental, las políticas. Entonces, mire que eso es bueno saberlo. Entonces, por ejemplo, en la parte de lineamientos para el proceso de gestión documental, hay unos lineamientos. Y mire, establecer las acciones generales para la administración de archivística de los documentos, desde su fase de producción hasta su disposición final. Entonces, miren que aquí no piensan en la planeación, sino que una vez se van a la producción documental hasta su disposición final. Entonces, cuando ustedes oyen esta primero, ¿a qué se están refiriendo? Cuando hablan de establecer acciones generales para la administración archivística. O sea, a este párrafo, ¿a qué están refiriendo de lo que yo les he enseñado? Yo pensaría que si el fiscal que llegue nuevo puede tomar decisiones en cuanto a la modificación o implementación por medio de, no sé, un ejemplo, una resolución a fines de directrices enfocadas al todo el sistema de archivo documental. Bueno, eso es lo que tu criterio frente a este párrafo, ¿no es cierto? Que leí. Entonces, miren, eso da referencia al ciclo vital de los documentos, porque dice producción hasta su disposición final, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, profe, así es. Lineamientos. Lineamientos, dice. Entonces, de esos lineamientos, yo les enseñé el ciclo vital del documento. Y el ciclo vital empieza desde planeación, luego producción, recepción, porque mira, ahí está todo, porque dice producción hasta su disposición final. ¿Listo? Para que ustedes comprendan el PGD de la Fiscalía. Entonces, ahí está hablando del ciclo vital. Luego dice, hacer seguimiento y actualizar el programa de gestión documental. Es que el programa de gestión documental es una herramienta que sirve para hacerle seguimiento a la gestión documental. ¿Y cuál es el seguimiento?
que se surjan las transferencias documentales, que la producción documental se realice de acuerdo a los formatos establecidos por calidad, que haya una buena conservación de documentos, que se compren unidades de conservación como cajas, carpetas, que haya estantería, que haya unos buenos depósitos con unas buenas características. En la próxima clase vamos a ver características de un depósito, cuáles son las condiciones técnicas para un depósito, por qué se tienen que tener en cuenta, cuáles son las enfermedades, bueno, una serie de cosas que vamos a ver que quiero que aprendan. Entonces dice, diseñar e implementar y actualizar el Reglamento General de Gestión Documental. Entonces hay un reglamento interno. Debe haber un reglamento interno, de unas políticas internas sobre el manejo documental de cada entidad, ¿no es cierto? Y eso debe plasmarse en el programa de gestión documental. Ahora dice definir, gestionar y actualizar los riesgos asociados al proceso de gestión documental. ¿Cuáles serían los riesgos en el proceso de gestión documental? La pérdida del documento. Eso. Un riesgo sería la pérdida de información. ¿Por qué? Por deterioro, por desastres naturales, por humedad, por enfermedades que le caen a los documentos. ¿No es cierto? Un incendio, profe. Un O por un incendio. tercero, o pérdida O por un tercero. Esos son los riesgos. Y el programa de gestión documental más adelante va a hablar de las políticas para prevenir esos riesgos, para que esos riesgos no se materialicen. Entonces, ahí nace para que ustedes tengan en cuenta y busquen dentro de la fiscalía. La fiscalía debe tener el SID, Sistema Integrado de Conservación. Acuérdense muy bien, el SID, Sistema Integrado de Conservación, que son las políticas que hay para prevenir ese tipo de riesgos y prevenir el deterioro y pérdida de información. A mí me ha parecido interesante, profe. Igual son muchas cosas que, por ejemplo, en mi caso yo no manejo y que me he venido dando cuenta que, por ejemplo, la fiscalía con los correos que nos han venido enviando todos estos días, como que le están dando la importancia a lo de gestión documental. Entonces veo que sí es importante como que adoptemos los conceptos. Igualmente ahorita cuando hablaban del SPOA también la importancia de ingresar los documentos, pero por ejemplo ahí yo veía experiencia personal que hay muchos fiscales de unidades especializadas que dicen que no, por seguridad no hay que subir los informes. Entonces pienso que eso también dificulta como la parte de gestión documental de la parte del SPOA, ¿no? Pienso yo. Claro, lo que pasa es que, miren, vamos a hablar, lo que pasa es que la gestión documental apenas en las entidades se está cogiendo la importancia que se merece, porque si usted, no sé, los que hayan tenido experiencia, a los archivos mandaban el más malito, el que de pronto no podía hacer un procedimiento en una oficina, o el más viejito, el que ya se iba a jubilar, el que ya, para lo mandaban para archivo. El de reubicación. El de reubicación, ¿sí o no? Para lo mandan de archivo. Y no saben, pero eso sí les aseguro, cuando hay una demanda y hay un chicharrón, entonces vengan los de archivo. Ustedes sí son importantes a buscar la información. Ahí somos importantes. Cuando los jefes se tienen que empezar a buscar los documentos para soportar sus actividades y poderse salvar de una investigación disciplinaria, entonces ahí sí es importante. El resto no es importante. Pero gestión documental es un programa transversal a cualquier entidad. Lo escrito, escrito está. Las palabras se las lleva el viento. ¿Están de acuerdo? Bueno. Profe, y otra cosa que a partir de lo que usted nos ha venido explicando, yo me he metido pues en la estructura documental de lo del FiscalNet, ahí de la fiscalía, y Sí. ya como que he venido entendiendo que todo es que todas las instituciones del Estado tienen por obligación que manejar unos sistemas Claro. para el manejo de la información y de todo, y he venido como ya entendiendo cómo es que es la dinámica pues que se debe manejar, que el sistema ambiental, que el sistema de gestión documental, que el SIC ya como que más claro lo tengo en mi cabeza. Muchísimas gracias por eso también. No, con mucho gusto. La verdad es que a mí me complace mucho y me gusta dar mucho clases, pero lo que yo les decía,
Yo tuve unos estudiantes, yo doy clases también en System Plus de Colombia, que queda en el centro, pero a mí me gusta más dar clase magistral, o sea, en el campo con los archivos. A mí me gusta, venga, de una oficina, nos dejan entrar, desbarate ese archivo, muestre las tablas de retención documental, vamos a organizar el archivo de esta persona. Listo, unos a foliar, otros a clasificar, otros a aplicar tablas de retención documental, otros a rotular, y el último a hacer inventario. Cuando el último llega a hacer inventario, ya el archivo está arreglado. Así me gusta, coger unos estudiantes para que recopilen la historia de la entidad. Ustedes se van a encargar de estudiar el organigrama, cuántas dependencias tiene. Los otros, averiguar de dónde se producen esos documentos teniendo en cuenta los metadatos, o sea, la persona que firma o el bloque informativo de abajo donde dice elaboró y proyectó, ¿no es cierto? Y ¿qué pasa? Entonces, los que están recopilando la historia dicen, no, pero es que Juanito Pérez era el jefe de control interno. Entonces, los que están clasificando la información dicen, mire, aquí hay un documento firmado por ese señor. Entonces, señor, ese documento es de control interno. Entonces, lo pasan al área de control interno. Y otros marcan las dependencias y otros van de una vez cortando rótulos, otros están foliando y así hasta organizar un archivo. Entonces, es muy bacano. Entonces, esas son, pues la parte, mire que aquí viene la planeación de la fiscalía. Se debe establecer las disposiciones para la planeación, producción, valoración y disposición final. Cuando hablamos de valoración, ¿de qué estamos hablando? Mire que valoración y disposición final. Para elaborar tablas de retención documental hay que aplicar ¿qué? Los valores documentales, valor primario, valor secundario. Entonces, mire, dice planeación, producción y valoración documental y disposición final de los documentos producidos y recibidos por la entidad. Entonces, eso se valora, dígame. Ahí nos entrará, cuando habla de valoración, entrará a valorar la importancia del documento Para que la tiene en el entidad. momento para la entidad y saber si se continúa con una disposición final o posteriormente si se deja para un archivo histórico. Correcto, la disposición final es eliminación o conservación total. Acuérdense muy bien, son dos criterios. La disposición final hace referencia a la eliminación o la conservación total. Entonces, de acuerdo a los valores se toma la determinación de eliminar o de su conservación total. ¿Listo? ¿Claros con eso? Entonces, miren, eso es lo que tiene, y vamos mirando el programa de gestión documental. Entonces, mire, procesos de gestión documental. Entonces, miren los procesos. Mira el primer proceso. ¿Hablo paja yo o lo que estoy diciendo? Miren, producción documental. Cuando les enseñé las diapositivas, ¿qué estaba primero? Producción. Producción documental. ¿Sí o no? Que eso es uno de los 8 procesos de la gestión documental. Entonces, aquí están las políticas a la producción documental. ¿No es cierto? Entonces, aquí en la producción documental, en la fiscalía enlaza una serie de áreas. La parte de planeación. ¿Por qué? Porque en planeación está el coordinador de control de documentos. Y esa actividad de control de documentos es que cuando usted vaya a elaborar un documento, lo elabore en la versión con el tipo de letra que está estandarizado en el manual de correspondencia de la Fiscalía, porque debe haber un manual de correspondencia donde nos diga que para hacer un comunicado oficial se debe utilizar letra Arial, negrilla se utiliza en tal lado, la firma es el bloque izquierdo, el nombre de la persona va con negrilla en mayúscula sostenida. Eso es un manual de correspondencia, las directrices para elaborar documentos, las políticas para elaborar un documento. Ese manual de correspondencia sale de las políticas del programa de gestión documental. No es porque se quiera hacer. Entonces hay una guía, yo le llamo a eso guía de gestión documental, y la guía de gestión documental nos debe hablar de cómo debemos elaborar, cuánto tamaño debe tener el escudo de la fiscalía, en qué parte va el escudo de la fiscalía, cómo debe ser el pie de página, cómo debe ser el encabezado, qué versión debe tener ese formato, cuántos centímetros tiene
la margen izquierda, la margen derecha, la superior, la inferior, porque a eso le llamamos los archivistas diplomática, porque cada entidad estandariza sus medidas para que los documentos sean originales y evitar la falsedad en documento público. Porque póngame a hacer a mí un documento de la fiscalía, yo no sé qué tipo de letra utilizan, me tocaría, como yo soy archivista, pues yo sí sé, lo primero que haría era, venga, yo voy a hacer un documento de la fiscalía, pues muéstreme la guía de gestión documental o el manual de correspondencia, yo veo las directrices a ver cómo se elabora y empiezo a buscar el tipo de letra y a estructurar el documento de acuerdo a las directrices que dice ahí. Pero las personas que no conocen de ese tipo de cosas, pues van y elaboran un documento para falsificar aquí un documento y lo van a elaborar mal, porque no van a utilizar el tipo de letra bien, la negrilla la van a utilizar mal, el escudo le van a cambiar el tamaño, no va a medir lo mismo, lo reforman, las márgenes las reforman, la versión no es porque no saben. Entonces, ahí donde aplica la diplomática. El experto en diplomática va a decir, no, ese documento es falso porque, mire, hay un manual de correspondencia donde hay unas directrices y no cumple con esas directrices. Entonces, ahí viene el experto en grafología y dice, mire, esa firma es falsa porque no es la firma original de ese señor. Sí, Pina, como se encadenan un poco de ciencias ahí y de cosas importantes en la gestión documental. Profe, Bueno, pienso frente a lo que su merced está diciendo, que, por ejemplo, eso a mí lo único que me han dicho en 16 años que llevo es haga los documentos en Arial 12, pero todo lo de las márgenes y lo que su merced está diciendo y que hay una guía, no, eso a mí nunca me lo han dicho, ni lo he encontrado, ni lo he visto. pero sería importante, no lo tienen implementado. ¿Pero tú crees que sería importante o no? Uy, súper importante porque sí es cierto, hay algunos informes que, por ejemplo, yo los hago en Arial, al rato le cambio otra letra, le pongo diferentes tamaños y son documentos que salen para otras instituciones que pienso que sí debería haber como una estandarización, pues, y que todos los que trabajamos ahí tuviésemos conocimiento, ¿no? Nosotros en la policía sí tenemos esa estandarización. ¿Y saben por qué? Porque ¿cuál es la primera cara de presentación de una entidad? Los documentos. Si tú miras un documento con mala ortografía, mala presentación, varios tipos de letra en un texto, va a decir, no, pues qué profesionales que trabajan allá. Se va a hacer un desastre. La presentación de la entidad va a ser una imagen frente a otras entidades mala. Porque ahí se nota ya que no hay unas políticas en gestión documental, en producción documental, no hay una guía de correspondencia. Entonces, miren, yo presenté un examen de la Comisión del Servicio Civil porque yo fui del DAS, yo no era la policía, yo fui funcionario del DAS, el DAS se acabó, a mí me pasaron para la policía. Y yo llegué a la policía y yo creo que yo les mandé una entrevista que me hicieron de Bogotá, una historiadora me hizo una entrevista porque quería saber de mi trabajo, creo que las envié al WhatsApp, no sé si la escucharon. Y resulta de que yo llegué y me nombraron jefe de gestión documental. Yo era técnico en archivo y me nombraron jefe de gestión documental en el 2010 en la policía. Y en el 2010 la policía apenas estaba implementando sus cosas, las políticas de gestión documental. Y conmigo abrieron la oficina de gestión documental del departamento de policía acá. Y yo me puse a leer. Dije, yo tenía dudas. Y me puse a leer el manual de funciones, las tablas TOT de la policía, y yo me acuerdo que estaba un coronel de apellido Rodríguez Cortés, yo no sé si Miguel, mi tocayo, se acuerda, y le dije a ese coronel, dije, yo no puedo ser jefe de gestión documental. Dijo, sí, pero es que usted es el único que tiene el diploma aquí, ¿sabe? Y tiene un poco de cursos de gestión documental, y tiene mucha experiencia, y en el DAS ha trabajado. Dije, sí, mi coronel tiene toda la razón, pero las tablas TOT y el manual de funciones dicen que el jefe de gestión documental debe ser de grado de intendente. Yo no soy intendente, yo soy no uniformado. Más vale nombre uno uniformado y yo soy el asesor de él. Les hice cambiar la orden interna, porque uno lo nombran por orden interna. En 2 meses les hice cambiar el chicharrón. Entonces ya le fui enseñando a un sargento, fue aprendiendo y bueno, fue tomando posición. Hoy en día sabe mucho, porque lleva casi
15 años en el archivo, sí, yo trabajé 17 años en el archivo central de la policía, él lleva 15 años, yo le enseñé a manejar toda esa información. Entonces, miren, es muy importante la estructura, por eso yo les hablaba de la GTC 185, porque las entidades deben tomar como referencia la GTC 185 para hacer sus manuales de correspondencia, estructurar cómo van a quedar sus formatos, sus informes reglamentados y evitar la falsedad en documento público, sus márgenes y todo eso. ¿Listo? Bueno, creo. Profe, le hago una preguntita antes de que se me vaya. Claro que Yo sí. soy no uniformada, pero APA 12. Eso dependiendo del grado, puede ser la persona jefe de gestión documental o un APA 12 no puede ser jefe de gestión documental o auxiliar solamente. La policía dentro de su jerarquía, en su funcionalidad y reglamento, los no uniformados, a no ser de que no tenga, o sea, que tenga el grado de profesional, pueden llegar a ser asesores y pueden llegar a ser jefes de dependencia si están en el grado de profesional, Pro 10, Pro 12. De ahí para abajo, ningún no uniformado puede ser jefe de dependencia ni jefe de proceso, porque la policía es jerarquizada. Prima primero la parte uniformada. ¿Y por qué? Te voy a dar otro concepto. Los policías de Colombia, los uniformados, ellos son 24/7. Nosotros somos un horario flexible, la ley 100. Entonces, ¿qué pasa? La policía, por su operatividad y su misionalidad, tienen que tener a alguien disponible 24 horas. Por eso no nos dejan a nosotros ser jefes, porque debe haber un responsable del proceso 24 horas. No, también pienso que eso va de la mano la organización de una empresa en su área de gestión documental. Si la empresa tiene certificaciones, así como las ISO, las 45, las 9000, porque la policía hubo un tiempo en donde trabajó duro con las certificaciones y las recertificaciones. Pienso que eso también ayudó mucho a que se acelerara mucho en ese proceso de implementar la parte de gestión documental y darle calidad. Sí, creo que la policía, me atrevo a decirle, es una de las mejores entidades en la organización de información. Es un modelo. Inclusive hubo un proyecto en el Archivo General de la Nación que nosotros, funcionarios de la policía que trabajamos en gestión documental, fuéramos asesores de gobernaciones y de alcaldías. Hasta ahí llegó el tema, nosotros íbamos a ser asesores y íbamos a hacer el control interno a las gobernaciones y a las alcaldías. Hubo un proyecto de eso, sino que se cayó, pues no sé por qué motivo, pero la propuesta y la iniciativa la hubo porque yo estuve en una reunión en el Archivo General de la Nación y esa propuesta se dio y estuve con unos funcionarios de la policía del nivel central y esa propuesta se dio y casi se materializa. Pero no sé por qué, creo que el director de la policía no estaba de acuerdo con eso y porque no era la misionalidad de la policía y la responsabilidad, entonces él creo que echó eso de para atrás, pero ese fue uno de los proyectos que se iba a desarrollar, se iba a materializar, porque el Archivo General de la Nación dio un concepto muy bueno ante la organización de la información de la policía. Bueno, les agradezco mucho por haber estado en estas 2 horas. Espero que hayan aprendido mucho, que los conceptos que estoy dándoles les sirva para la vida y para la vida profesional. No sé si Miguel quiera hablar, dirigirse a ustedes, pero les agradezco que pasen buena noche, que les dé muchas bendiciones y tengan mucha salud. Que pasen feliz noche. Hasta luego. Amén, profe, gracias. No sé si Ofelia ya participó, Miguel. Que me pregunta, aquí estoy, claro. No me he ido, aquí estoy. No. Era una acotación, muy claro el tema, que para Fiscalía, todo lo que tiene que ver en parámetros y directrices en la elaboración de oficios, circulares, se llama Manual de Identidad Visual. Ahí se maneja qué tipo de letra va a quedar, las márgenes, cuáles son las oficinas que emiten ese tipo de documentos. Entonces, quien quiera pues conocer más detalle, ese es el documento para
observar esos lineamientos. Ese era el Sería aporte. bueno, Muchas gracias. sería bueno, gracias, muy bueno, enriquecedor ese aporte, Ofelia, porque sería muy bueno traerlo en la próxima clase y hacemos unas comparaciones con otros manuales de correspondencia de otras entidades. Y ahí se van a dar cuenta ustedes que la estandarización de políticas de cada entidad. Ah, ok, perfecto. Acá Muchas cambian de gracias. acuerdo al periodo del fiscal general y Claro que sí. también mandan las plantillas para las presentaciones, todas las comunicaciones también Correcto. audiovisuales. Así. Bueno, que estén muy Correcto. bien. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego. Sí, Dios los el bendiga, manual, muchas por ahí gracias. lo tengo, el manual de identidad visual ya lo encontré para cargárselos al material de estudio. Una acotación para concluir, que nos quede claro que una cosa es el manejo de documentos como elemento de prueba, porque también hay documentos escritos, o sea, análogos. Ya sabemos que es análogo, no lo que está impreso, lo que está redactado en papel. Y documentos o elementos con información digital. También una cosa es ese manejo como elemento de prueba, sean documentos, sean soportes documentales magnéticos, fotografías, etcétera. Y otra cosa es si usted aporta, por ejemplo, un CD con información de una fijación fotográfica. Si usted aporta un CD con información de una historia clínica, de una epicrisis o una USB, eso ya no es, recuerden que eso no se somete a cadena de custodia, eso se aporta al proceso. Lógicamente el investigador lo anexa como informe, anexo al informe investigador de campo. Yo tengo una orden de trabajo, una OPJ, me llega que recolecte, que haga una fijación de un lugar, listo, la hago. Recuerden que las imágenes de fijación fotográfica ya no se embalan ni se rotulan. Entonces, ¿qué se hace con ellas? Un CD para guardarlas en el archivo de la unidad y si quieren le dan copia al fiscal. Esa copia que va al fiscal no va en cadena de custodia. Uno la anexa al informe, listo. ¿Qué hace la fiscalía o el asistente con ese CD? Según lo que dijo Miguel Andrés. ¿Quién me dice? ¿Se acuerdan que fue la primera pregunta que hizo Javier? Sí, Ofelia. Se genera ¿cómo se llama? Lo de referencia cruzada. Ajá, el formato de referencia Es- cruzada. El formato, perdón, el formato de referencia cruzada. Y se manifiesta dónde va a quedar ese CD, ¿cierto? En el formato. Se manifiesta qué se va a hacer o dónde va a reposar ese CD en el archivo. Lógicamente esto está en pañales en la fiscalía, esto no está aplicándose, pero es una recomendación según lo que hemos aprendido con Miguel Andrés de cómo debería ser el proceso. ¿Estamos bien, Miguel? Sí, señor, correcto. Es una manera de darle una ubicación a los documentos que están producidos en diferentes soportes, sea análogo, sea electrónico, sea digital. Eso, gracias. Ahora, cuando ya el proceso es como elemento de prueba, pues ya lo sometemos a cadena de custodia, página 42 en adelante del manual de cadena de custodia que nos explica los esquemas de recolección y embalaje y usted va a mirar cómo se embala un documento análogo, o un papel, pues, cómo se embala un CD, una USB, un disco duro, ahí lo van a tener. ¿Listo? De parte de nosotros es un gusto haberlos tenido, habernos compartido estos momentos, este conocimiento que nos ha aportado Miguel Andrés y ustedes también con sus participaciones que han ayudado a construir. De verdad que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias. Que pasen muy buena noche y muy buen fin de semana. Profe, esa es la clase 7. Mismo para todo, gracias. Esa es la clase 7. 8. Muchísimas gracias, profe Miguel y el otro profe Miguel, y que tengan una excelente noche. Muchas gracias, muy Que Dios amable. los bendiga. Muchas gracias. Igualmente, que descansen. Gracias, feliz noche. Gracias, mi Gracias, señor. que Feliz noche. descansen.